el gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, esta es la Z101, se integran a la mesa Eddie Alcántara, Esteban Delgado, don Rafael Fafa Taveras y con ellos vamos hasta las 7 de la noche. Buenas tardes a los caballeros. Buenas tardes, Yulisa, buenas tardes, Esteban, buenas tardes, Rafael Fafa Taveras, buenas tardes a los camarógrafos, al máster, a Francia, al país. ¿Cómo están ustedes? Saludos, don Fafa, Yulisa Céspedes. Saludos a don Eddie Alcántara, don Francis Villalona, también para el equipo que está aquí en los controles, los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Buena suerte a todos nuestros oyentes, aunque la Z no rifa, orienta. Así que... Mira, estoy viendo que se le presenta una importante oportunidad a la tendencia de Leonel Fernández, que estaba en contra de las primarias abiertas en la ley de partido, porque ahora puede mandar Leonel, o la tendencia de Leonel, a sus diputados, a sus legisladores y a sus adeptos a seguir insistiendo en que la Junta Central Electoral no debe costear las primarias. Y por otro lado, el presidente del partido puede decir: no hay dinero para que el partido costee las primarias, y que entonces se busca un bajadero para que los que no puedan hacer primarias abiertas, que tengan entonces que hacer otro tipo de primarias, y así entonces se puede liberar el leonelismo de las primarias abiertas que tanto criticó. Tú estás mirando. Mira, un palo eso. Sí, pero oye, lo que tú estás mirando. Y así se obliga a la Junta a cumplir con la ley de que cada partido tiene que cubrir sus primarias. Tú quisieras ponerlo si por ahí. Dinero. ¿Tú sabes qué está Leonel? Anunció que con 8 partidos más está trabajando. Pero no es eso lo que usted tiene que decir. No, eso no fue bueno. Ese fue el anuncio de Leonel. Óigame, es injusto que mi hermano Fafa Tavera, una persona que he seguido toda la vida, y este señor aquí, cuyo nombre no voy a decir, pero sabe que lo estoy mirando. El innombrable. El innombrable. El innombrable. El innombrable. No reconozcan que hace tiempo que yo dije aquí DH, que hay vamos a un empezar plan con B. eso tan temprano. Pero el plan B de los 8 ¿Tú me estás entendiendo? No está en discusión. No está en discusión, porque el innombrable, cada vez que yo digo algo, dice que yo estoy especulando. Pero ¿Usted me está entendiendo? Yo tengo 2 meses y medio que dije eso. Y el innombrable. Yo lo que dije fue que ese plan B. No voy a decir su nombre, pero lo estoy mirando. Lo que yo he dicho es que ese plan B, los que lo quieren son los que están proponiendo el plan B. Pero Fafa se equivocó en algo. Que Fafa dijo ahora que Leonel Fernández o la gente de Leonel Fernández anunciaron eso, los 8 partidos. No, son los que están promoviendo el plan B. Entre los que está el Partido Reformista, no que está loco porque hay un plan B para entonces ver si se posiciona eso es una falsedad como un candidato de la estatura de Leonel Fernández. Mira, tú quieres decir una cosa. El último, y te lo digo yo aquí, te lo garantizo. El último, óyeme bien. Sobre tú que no lo va a apoyar. Perdóname, mi hermano, mira. La última discusión que se daría en el Partido Reformista, pase lo que pase, la última, es si Leonel es candidato o no del partido. Te lo estoy diciendo yo con la autoridad que tengo. Sí, esa sería la última para proceder a proclamarlo. Bueno, pero tú puedes decir lo que tú si quieras. Si el presidente Fernández se va del partido. Tú puedes el problema es que el son presidente los Fernández no otros se que va a ir del especulan. partido. Son los otros. Entonces, eso es una especulación. Entonces, los ocho que quieren que Leonel Fernández salga del partido para poder ellos posicionar sus partidos llevándolo en la boleta, porque así sí es bueno. Pero el problema es que Leonel... Pórtense bien. Leonel no se quiere ir del PLD. Ahora, ustedes los analistas mira, no. cuando yo venía para acá. Yo oigo a los PLDistas gritando que Leonel, pero Leonel se va y lloran toditos. Sí. Claro que lloran, pero el primero que lloraría sería el mismo Leonel, por eso no se va. Vamos a escuchar a un Fafa. Yo vine en un taxi. Que la experiencia. En un taxi. Y me dice el señor, oye, ¿y en qué estamos? ¿Cómo que en qué estamos? Esperando a ver si yo te voy a decir una cosa. Expresión del chofer que me trajo. Si Danilo insiste en quedarse en el poder, va a provocar en este país una explosión. Porque nosotros, los choferes, somos en cierta medida una forma de medir el sentido de la gente. Y la abrumadora mayoría que yo monto aquí, lo que está es expresando su enojo por el hecho de que se pretendan quedar. Mira, pero claro, Esos pero son tú los que quieres se montan que te diga en el algo. vehículo que usted mencionó, Fafa. Señor, en Venezuela en este momento están entrando los vehículos contenedores por Cúcuta con parte de la ayuda humanitaria que tanto necesita ese país.
se tuvieron que eliminar algunas prohibiciones que estaban, algunas barreras que se habían puesto, y los camiones están entrando en este momento. La algarabía que hay en Cúcuta en este momento es impresionante. La gente saltando de alegría y llorando en medio de la calle viendo entrar los contenedores. Para comer algo. Mira, Pero para no solo por la alimentarse de comida, algo. es porque sienten eso como un refuerzo a sus aspiraciones también. Mira, Ahí van dos cosas, la expectativa frente al hambre y la expectativa también no, reforzada. es que se mantenía la prohibición y mantenían la barrera que puso la Guardia Nacional Bolivariana para que no entraran. ¿Tú sabes lo que iba a ocurrir? En los puentes colombianos. No, que el pueblo, en la frontera. Sí, un fue un puente, error- era un un error puente de nuevecito. Maduro ¿Tú sabes lo eso. que iba a pasar? Que iba a haber una convocatoria de ese pueblo hambriento Sí. a ir allá a buscar su ayuda. Iban y ellos mismos. Y eso iba a traer como consecuencia el desenlace Final, de lo que ya. tiene que ocurrir en Venezuela. Porque ese grupo de sinvergüenza de la Guardia Nacional Bolivariana, que están pasando más hambre que esos que están esperando la ayuda humanitaria, que están amarrados dentro del tinglado militar por presión y por temor, están locos por recibir parte de esa ayuda. Pero ven acá, Pues están pasando esa hambre. ayuda es para el pueblo Necesidades. venezolano, esa se la van a repartir allá Ustedes verán a todito. partir de la entrada de la ayuda se ayuda. acaba en 3 días. Se la van a repartir. Se acaba en 3 días. Mira, el presidente Danilo Medina emitió el decreto 5119, que declara de utilidad pública una franja de alrededor de 14.3 kilómetros de distancia en la zona de Santo Domingo Oeste. ¿Qué quiere decir eso? Eso es para utilizar esa franja para la construcción de la segunda línea del teleférico Santo Domingo. Del Entonces, teleférico, no del metro. No del metro, del teleférico, la línea 2. Y entonces eso va a beneficiar, bueno, se tiene entendido que es para beneficiar a las comunidades que están en los Alcarrizos y los alrededores de los Alcarrizos. Usted recuerda que cuando Pero para el teleférico no hay que reservar nada. Sí, por el asunto de la franja, la parte de abajo Aéreo. tiene que estar libre porque eso es aéreo. Entonces ahí se prohíbe, por ejemplo, edificaciones de X cantidad de pisos. Tienen que estar a distancia, Ahora, a una mira, distancia determinada a las estaciones de combustible, ahora, tanto de gas como de gasolina. Ahora, independientemente de las razones y del uso que se le dé a la construcción, la capital necesita 2 o 3 líneas más del metro. Sí, del metro, y incluso más que del teleférico. Pero esto es para el teleférico. Para el teleférico, vamos a decir, la segunda línea del teleférico en Santo Domingo El Oeste. tránsito aquí es invivible, el problema del tránsito. Todo lo que se haga para mejorar el tránsito, hay que aplaudirlo. Y eso, yo recuerdo cuando se inauguró la primera línea de teleféricos aquí en estos barrios de la parte alta de la capital, mucha gente de los Alcarrizos estaba quejándose o pidiendo que se construyera esa línea, o que se extendiera hacia los Alcarrizos, así que parece que el gobierno lo va a llevar en serio eso. Y como se trata de un proyecto del presidente Danilo Medina, Un al metro cual le ha hasta los dado Alcarrizos. un metro no teleférico. El teleférico. Como Bueno, se trata pero de un ojalá que lo proyecto hagan suyo, diferente a como hicieron el anterior, que plantaron el pie de una torre en el medio de una calle. Por eso está declarando. Medio a medio de una calle. Varía Y calles. sí, Sí. no, por eso en este caso se está declarando de utilidad pública el decreto 51. Hay una señora ahí 19, llegando a Gualey que lo hace se le llevan los panties cada vez que lo entiende. Porque no declara hay de que sacar la utilidad mano. pública la franja por donde va a ir el teleférico y Los entonces Blumen. se ordena que se le pague al valor de mercado, imagino, a las personas que residan ahí abajo el valor de sus viviendas, si son viviendas, para que entonces no se presente la situación que se presentó con la primera línea Repite el del decreto, ¿qué es teleférico. lo que procura? 5119. Ajá, procurando. El decreto declara de utilidad pública una franja de terreno de alrededor de 14.5 kilómetros. Eso es la de los Alcarrizos. Eso es para el metro que va para la zona de los Alcarrizos. ¿Para el metro o para el teleférico? teleférico, porque es que uno se confunde. Bueno, Sí. entonces, ¿tú sabes lo que significa eso? Que eso tiene que incluir también la parte de territorio que está siendo ocupada por municipios de los Alcarrizos que han improvisado un cementerio porque no tenían, y cerca de ahí va a pasar el teleférico con un cementerio informal que solamente estaba esperando ese decreto. Bueno, no sé si el decreto lo incluye, pero creo No, pero es la que- misma zona. Creo que las autoridades municipales de esa área deberían estar trabajando o gestionando con el gobierno Sí, la está dentro. declaración Está de utilidad dentro. pública de esos terrenos. Mándame ese precisamente para decreto, construir mándamelo un- aquí.
un teleférico. Está bien. Entonces, Permítanme dar esta noticia. Dice que en el ensanche Luperón hay 4 días que no hay agua en ninguna de las cisternas y de trabajo, y han convocado para mañana una manifestación pública del barrio que ha estado recurriendo a las informaciones con las instituciones con las que presuntamente podía resolverse este problema. Eso es en los Tres Brazos. No, en el ensanche Luperón. En el ensanche Luperón. Entonces, decimos la información aquí porque lo que uno quisiera es que reclamos así fueran escuchados y no que haya indiferencia que los obligue a ellos a desplegar una acción que siempre es desgraciada. Esos funcionarios que están en el área, esos funcionarios que están en campaña y que están en áreas donde se ofrece ese tipo de servicio pueden responder con mayor rapidez a ese tipo de demanda, de denuncia. Francis, vámonos a una pausa y venimos con el boletín informativo y el análisis de los principales temas del día de hoy. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, ya son las 5:12. Cortesía de nuestro diario digital, damos lectura al siguiente boletín informativo. 9 alcaldes y sus respectivos seguidores en la provincia de San Juan de la Maguana decidieron este jueves respaldar la reelección del presidente Danilo Medina, porque según ellos, el mandatario es el único que garantiza en el Partido de la Liberación Dominicana la retención del poder en las elecciones del 2020. Los ejecutivos municipales y ediles ofrecieron su respaldo además a la diputada Lucía Medina y su carrera por la senaduría de la provincia San Juan. Se trata de los alcaldes de los municipios El Cercado, Vallejuelo, Juan de Herrera, Boechío y las juntas distritales de Las Zanjas, Las Charcas de María Nova, El Rosario, La Jagua, Sabaneta, así como los regidores y concejales de esas alcaldías en la provincia sureña. Elías Alcántara, primo de Eddie, alcalde del municipio de Juan Herrera, dio lectura al documento que compromete el respaldo político del grupo con la diputada Medina y la posibilidad de que el mandatario opte por un tercer mandato. Voy a decir en ese primito. No, ahí con tu eso te das cuenta por qué quieren hacer otra provincia para Félix del mismo San Juan. Y que son los últimos días, la familia está dispersa. El aspirante a la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Francisco Domínguez Brito, dijo hoy jueves que cada vez que salen unos zapatos Jordan, los atracos aumentan en Santo Domingo, lo cual en parte atribuyó a la impunidad y a la vanidad. Aquí hay un relajo, pero no deja de ser cierto. Cuando salen unos tenis Jordan nuevos, aumentan los atracos y los robos en los barrios de la capital. Muchos de esos tenis valen 18,000 pesos y hay que tener 3 y 4 tenis de eso, explicó durante una intervención en el Gobierno de la Mañana. Adujo que en varios estudios que realizó en las cárceles, tanto menores de edad como mayores le indicaron que delinquían por la impunidad y por la vanidad. La República Dominicana registró 130 casos de paperas en las primeras 3 semanas de enero, unos 57% más que en el mismo periodo del 2018. ¿Y las paperas no te radicaron? Según los datos del más reciente boletín de la Dirección General, la información que aparece publicada este jueves en la web del Ministerio de Salud Pública indica además que de ese 57% de los afectados corresponde el mismo número al grupo de edad entre 1 y 14 años. El índice se encuentra por encima de los valores esperados, por lo que el Ministerio de Salud recomienda a la población, al personal de salud y a los servicios de epidemiología de las direcciones provinciales adoptar las recomendaciones para el manejo de la parotiditis, entre paréntesis, paperas. La Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y la coordinación del Ministerio Público, ocuparon en el Aeropuerto Internacional de las Américas 5,696 pastillas de éxtasis que serían enviadas a Chile. De acuerdo con una nota, oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas, unidades caninas y miembros de otras agencias de seguridad de puesto en la terminal realizaron una inspección en uno de los depósitos de carga, encontrando varias cajas de cartón en cuyo interior se decomisaron las pastillas. El ministro de Justicia y ex magistrado Sergio Moro, quien el año pasado decretó el ingreso a prisión de Luis Ignacio Lula da Silva, reiteró este jueves que el caso que envuelve al expresidente forma parte de su pasado.
La primera pena contra Lula fue interpuesta por Moro en julio del 2017 y fue ratificada a comienzos del año pasado por un tribunal en segunda instancia que consideró probado que el antiguo líder sindical recibió un apartamento en el litoral de Sao Paulo a cambio de favores políticos de la constructora OAS. Moro dejó la magistratura a finales del 2018 para asumir este enero 2019 el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y fue sustituido entonces de manera temporal por la jueza Gabriela Hart, quien el miércoles dictó una nueva condena contra Lula de 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción. En total, con las dos condenas, el presidente Lula da Silva podría estar casi 25 años preso. Mira, quiero introducir como un tema colectivo algo que la verdad es que yo creo que las autoridades del Ministerio de Educación deberían tomarse más en serio. Y se trata de la utilidad que le está dando el Estado a través del Ministerio de Educación a las horas de la llamada tanda extendida en las escuelas. O sea, no es falsa la versión de que después del almuerzo escolar, esa tanda extendida que tanto se promueve, que se está produciendo en la mayoría de escuelas, de centros de educación pública de la República Dominicana, que se promueve como un elemento bastante positivo y en esencia ha de ser en teoría algo positivo, no es falsa la versión de que ciertamente esos muchachos se la pasan haciendo nada entre las 2 y las 4 de la tarde. Entonces, yo creo que las autoridades del Ministerio de Educación deberían tomarse con mucho más seriedad las denuncias que surgen en torno a eso y hacer que esas horas sean mejor aprovechadas. Hay que diseñar algún tipo de currículum académico que bien pudiera ser, y lo menciono así solamente por mencionarlo, un espacio bastante interesante si tal vez las autoridades educativas, por supuesto con la voluntad política del gobierno, decidieran convertir esas horas de tanda extendida en impartir docencia en idioma inglés, principalmente en idioma inglés. Qué bien sería, porque entonces pudiéramos nosotros estar construyendo muchachos bachilleres que salgan bilingües de las escuelas, no porque le incluyan 1 o 2 materias, sino porque le incluyan un par de horas, 2 horas y media diario en la extensión de la tanda de la docencia en idioma inglés, y de esa forma tendríamos la ventaja de construir estudiantes mucho más calificados y al mismo tiempo estudiantes que dominen ese importante idioma para el desarrollo personal y para el desarrollo profesional de cualquier persona. Pero realmente no está lejos de la verdad y es algo que debería ser de alta preocupación el hecho de que las autoridades de educación ciertamente no han aprovechado de manera efectiva en términos de currículum académico y de docencia real las horas posteriores al almuerzo escolar que se producen en la llamada tanda extendida. Déjame agregarle a tu comentario una nota. El idioma está hoy catalogado como una cuestión de primer orden en la medida que la globalización se afirma, que te permita a ti ir más allá que la expresión local a entenderte con los otros. Y una tanda extendida con la comida que debe recibir el joven permite organizar las actividades deportivas en las escuelas y convertir ese espacio en una posibilidad inmensa de desarrollar una práctica que, como el deporte, crea, además del espíritu competitivo, un espíritu de cooperación. Y, sobre todo, que abre la puerta para entender, si usted se dedica a él, también una forma de ganarse la primañata y de alcanzar una cierta reputación pública. Lo mismo pasa con el arte y la música. Cuando yo era muchacho, en todos los pueblos había una banda y una academia musical. Eso se liquidó. Y yo creo que ahora, con la tanda extendida, puede restablecerse el nivel de enseñanza de la música y de las artes, porque se puede dar pintura también en la escuela. Y yo creo que
la tanda extendida tiene que ser objeto de una discusión que permita elaborar una especie de un programa que facilite a los jóvenes superar la estrechez de la formación que se recibía. Idioma, deportes, arte y música caben en una tanda extendida y se van a producir mejores ciudadanos, se van a cultivar seguro muchos talentos y hasta tendría una repercusión directa sobre la incorporación de la juventud a la delincuencia. ¿Quieres que yo te diga algo? Yo creo que si para tú sacrificar el tiempo valioso, hasta de diversión de nuestros niños y jóvenes en una escuela, yo creo que la tanda extendida debe incluir las cosas necesarias para superar la deficiencia en educación que tenemos. Por ejemplo, lo de arte y música, que yo lo escucho, independientemente que es un ejercicio o una actividad que pudiera ser provechosa para cualquier joven adolescente del país. Yo creo que la tanda extendida tenía como objetivo fundamental, era primero superar el déficit educacional que tenemos. Y había que superar ese déficit, y hay que superar ese déficit, hay que mayor preparación en las materias básicas del estudiantado. Eso de perder el tiempo, de que ya porque tenemos 3 horas de más hay que meter arte, música, educación física, balada, pop. Yo no creo que eso sea la solución para el sistema educativo nacional. Porque ello hay mecanismos fuera de lo que es una tanda extendida para que el joven que le interese estudiar, aprender música o otro tipo de actividad, pues lo haga. No imponérsela en una escuela. La tanda extendida en la República Dominicana no debe verse ya como una obligación de tener obligatoriamente que completar una currículum. Tiene que ser... Eso no puede ser un relleno. Exacto, es el término. No puede ser relleno. Bueno, ya tenemos 3 horas de más, hay que rellenarlo con lo que sea. Como hay gente que está buscando profesora en arte plástica. Profesor, no, aquí hay una deficiencia en la educación, en la preparación del estudiantado de primer y segundo nivel, que hay que superarla con esta tanda extendida a través del fortalecimiento de esas materias básicas, que es donde tiene deficiencia el estudiantado nacional. Porque si es para darle arte plástico, cargándolo de otras cosas diferente a la que él está viendo en la cotidianidad educativa, yo entiendo que le haría peor al estudiante. Ahora hay que fundamentarlo en las cosas básicas en el que la República Dominicana en los últimos años no ha podido ser eficiente desde el punto de vista educacional. Pero yo eso lo escucho y a veces no quiero opinar porque no suena bien. Pero la tanda extendida, por decir que hay tanda extendida y meterle cosas innecesarias, yo creo que eso no es que no se puede pasar por alto un problema. La tanda extendida tiene que obligar a mejorar la calidad docente y eso implica un esfuerzo principalmente con todos los maestros, porque el déficit fundamental está en que tú no vas a lo que tú no tienes como enseñanza. Estoy de acuerdo contigo. Y hay un déficit fundamental. Estoy de acuerdo. La primera tarea es concentrarse en mejorar la capacidad docente a los maestros, pero en el mundo de hoy, la matemática, el idioma, los deportes y las artes y la música son recursos que hay espacio para, mejorando la educación, integrarlo. Sí, yo estoy de acuerdo con Pero el problema es comenzar con los maestros. Claro, pero déjame decirte no, porque se supone que hay un programa, hay un proyecto. Todavía no hay. Sí hay una política de preparación hasta de beca a los profesores, que la están asumiendo mucho con seriedad al que le gusta el magisterio. Hay otros que mira, hay maestros que han tomado la profesión de educación como vocación, más allá del salario. Que le gusta su Que oficio. le gusta su cosa. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, el maestro ganaba menos que ahora. Claro, reclamaba aumento salarial, pero la enseñanza la daban por convicción, por amor, por educación, de vocación. Entonces, ¿qué pasa? Mira lo que está pasando ahora, Fafa. Yo recuerdo, cuando yo estudiaba en primaria, que nosotros los viernes nos daban, después de la mitad del horario, la materia que le llamaban materia light. Nos daban hasta dibujo, nos daban música, cositas así, que tú puedes incluirla en un día, en una de esas tandas extendidas. Pero tú no puedes rellenar con tanta deficiencia en los asuntos básicos esa tanda extendida, gastando un dineral como está ganando el Estado Dominicano, y cosas que son innecesarias. Y que los niños son los que tienen que decidir y elegir
si en definitiva le llama la atención algún tipo de alguna de esas cosas que se le quieren implementar en tan detendida. Aquí hay tan detendida que donde están aplicando que a las 2 de la tarde no encuentra qué hacer con los muchachos y los sueltan en el patio de vuelta. Es un déficit de la Dirección Nacional ¿Tú me entiendes? de Educación. Entonces, ¿qué pasa? Andrés Navarro, que ha dicho siempre que para mí es uno de los funcionarios más eficientes que tiene el gobierno, y yo lo debo decir sin mezquindad, porque ha hecho un esfuerzo y ha enfrentado hasta su propio compañerito para tratar de que las cosas salgan bien y salgan bien. Andrés Navarro ha hablado de ese tema y lo ha dicho. Hay que fortalecer la educación fundamental del estudiantado aprovechando la tan extendida y la inversión que hace el Estado. Y en eso es que yo creo. Pero hay una serie de gente, mira, hay una serie de gente del sistema educativo, incluyendo miembros de la Asociación Dominicana de Profesores, que los planteamientos para cumplir con esa tan extendida para mí son absurdos. Usted quiere darle música. Si todavía no está bien capacitado en matemática, en el curso que está, en historia, en sociales, sí, puede ser aumentando la cantidad, en geografía. La cantidad de horas de materia científica. Claro, en materia de matemática, si es una hora que le den 2. Sí. Si en lenguaje, lengua española, si es una hora que le den 2. En sociales, si es una hora que le den 2. Mira, los politécnicos así es que nosotros podemos aprovechar los eso. politécnicos que son administrados por las monjas, esos politécnicos que siempre han tenido tan extendidas, son politécnicos que tienen una currícula que llega hasta a las 4 de la tarde y dando clases de verdad. Claro. Sin embargo, no aceptan la interferencia de educación para elaborar su currículum académico, porque ellas dicen que ellas son autónomas en eso. ¿De qué música? Pero yo insisto. Y teatro, quiere meter teatro. Aguanta. El gobierno de la tarde. Regresamos al Pero que gobierno sugirió de la la coordinadora. tarde. Son las 5:30. Iniciamos con la ronda de comentarios y el primero es de Eddie Alcántara. Tiene un rato como que le Pero pagaron. no estamos en fecha de pago. Me voy a quedar ¿Qué estamos callada, haciendo? Eddie Alcántara. Hoy no pagan ni en el gobierno, ni en el sector privado, ni en nada. Debo decirte, por si tú no Ninguna conoces parte eso. paga. No, pero óyeme, cuando las mujeres tienen todos sus biles, como le llaman en Estados Unidos, pagos, que no tienen problema, así que se ponen, la cara se les pone rosadita. Me voy a reservar la respuesta. Yulisa no tiene Sí, deuda. sí, sí. Hoy no tiene deuda. Yo no sé tengo- mañana. no, yo tengo otra teoría, pero no hable de eso No, ya. las Vete a tu deudas se comentario. renuevan los días Tengo- primero y se cancelan los días Fafa. Tengo primero. otra teoría sobre, Fafa. sobre el rostro rozagante de las damas. Bueno, pero eso eres tú, que eres un morboso y una vaina. El comentario de Eddie Alcántara. Fafa, cuando que pueda ver. me hace un favor a tu amigo y hermano, con todo el aprecio y cariño que Pero, le tengo. pero tú te equivocas de lleno con esta muchacha. Sí, ¿por qué? Porque tú te refieres a las reacciones de las mujeres espontáneas. No, alegre. Esta es más reflexiva y tiene más control sobre sus emociones. Sí. Esta no se le ve en la cara como tú crees lo que ella tiene adentro. Es cierto. Es Pero vaya a hacer su comentario. Fafa, don cuando Eddie. pueda me hace un favor. No se distraiga con la dama, no se Cuando distraiga. usted pueda, a un favor a mí, a su hermano, me le pone un trapo al amigo aquí, el innombrable. Miren, Eso es que él sabe que eso va a comentar algo, sabe que yo voy a tener que no, porque Punta que Catalina, aclararle al país. Punta Catalina te la voy a dejar para ahorita, para el colectivo. no voy a hablar de Punta Para que tú me digas lo mismo que tú estabas diciendo ayer, como que yo te me voy a comer ese cuento de Punta Catalina. Yo no me lo como ese cuento, pero eso lo vamos a discutir ahorita. Miren, ¿Y de cuándo? ¿Y ayer, Yo aspiro a no irme con Explícame dolor de esto. cabeza para mi casa. Yo no entiendo eso. yo hablaba del tema del costo de las primarias a los partidos políticos. Y parece que llamó la atención de algunos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno y algunos amigos de los medios de comunicación porque entendieron en parte lo que yo dije. Y para ver si era verdad lo que yo estaba diciendo, les repetí algunos de los argumentos que planteé aquí para reforzarle esa idea que tenían. Porque parece ser que se reaccionó tarde. Los 1.449 millones de pesos para las primarias, yo dije claramente que es el costo total de todas las primarias, incluyendo la del partido de Minú, Opción Democrática,
y de Alianza País. Pero dije, el tipo de primaria que aprobaron los 5 partidos tienen diferencias. Por ende, el costo de la primaria de un partido, primero por el tamaño que es y por el tipo de primaria que escogió, es diferente al otro que, aunque lleve primaria con la misma categoría y dimensión, no tiene la cantidad de candidatos ni militantes ni movilidad para que la inversión sea la misma. Y dije, aunque otro partido como el Partido Revolucionario Moderno, que es el segundo partido de importancia según los números del último proceso electoral en el país, escogió la metodología de primarias, no es el mismo tipo de primaria que escogió el Partido de la Liberación Dominicana. Por ende, de esos 1.449 millones, cerca de 1.000 millones de pesos o más, se van a utilizar en el costo que genera la celebración de la primaria abierta en todos los renglones del PLD. O sea, no es 1.449 porque se van en los 5 partidos políticos, si usted lo suma así. Entonces el PRM, de manera inconsciente o sin consultar o sin analizar, cometió el error, o para mí la estupidez, de ser sumado al bloque de costo de la totalidad de unas primarias que no es la primaria del PRM. Y yo le voy a poner el ejemplo ahora mismo. Para el proceso interno del PRM, que presidió la comisión Tony Raful anunció que el costo, siendo moderado y sacrificando a los dirigentes de ese partido que iban a participar como árbitros del proceso, si hubiesen tenido que invertir lo que se llevaba con 520,000 empadronados, pudiese alcanzar los 100 millones de pesos. Pero él dijo que le costó 20 millones de pesos esa primaria, con más de 40,000 candidatos. Y lo pueden buscar ahí. Y el PRM puede llamar y decir si es así o no es así. Más de 40,000 candidatos participaron en ese proceso para la escogencia de la directiva interna del PRM en todas las demarcaciones electorales de la geografía nacional. Y el presidente de la comisión dijo que invirtió 20 millones de pesos. Lo pueden buscar ahí. Y ahora los participantes en ese proceso electoral interno del PRM, con primaria cerrada, con el padrón del Partido Revolucionario Moderno, no van a llegar a 40,000 precandidatos. Busquen lo que no va a ser así. Hicieron su proceso, con dificultades o no, con sacrificio de algunos compañeritos de su partido o no, gastaron 20 millones de pesos. Significa que si ellos hubiesen tenido que celebrar su primaria y haciendo un uso derrochador de los recursos que puedan invertir en este proceso, sin la intervención de la Junta, ellos no iban a llegar a 100 millones de pesos para su proceso interno. Como mucho. Como mucho. Ahora, del otro lado, hay un Partido de la Liberación Dominicana para los cuales se aprobó esos cuartos. Aún la ley diciendo... Esos cuartos no se han aprobado. No, ya lo tiene la Junta. Dijo que sí, que lo va a invertir. No. Sí, lo tiene. Eso está en debate todavía. No está en debate. Ya la Junta dijo que además lo tenía. de que para mí está en debate también como que porque eso no es un número redondo. Yo no entiendo cuáles fueron pero los parámetros que usó la Junta mira, para llegar a la conclusión de que son del otro lado, 1.449. El presupuesto le dio. Sí, mira, Ellos tienen un presupuesto de los cuales 560 millones. No, y está Perdóname, detallado, Eddie. está aquí detallado. 560 millones son para la compra de equipos que le va a servir para las elecciones del 2020. Ah, bien. Y hay otra Entonces, cantidad de millones mira, que es... no está aquí detallado. Para la lo cual no logística se puede de ese día. considerar como Sí, costo mira, de la primaria. del otro lado, porque se van a utilizar para las elecciones generales. Del otro lado, Esteban Delgado, hermano. Hay un partido que decidió coger una modalidad que involucra los 7 puntos y pico de millones de electores que va a tener el padrón nuevo, que tienen la capacidad de ser movilizados para un proceso interno en todas las categorías, que son unas elecciones generales lo que se va a hacer con el PLD, con la diferencia de que para la candidatura presidencial, como es interna, se van a presentar 8 o 9 precandidatos, tal vez 2, 3 o 4, lo que tú quieras. Y para elecciones generales,
ese partido solamente tendría que postular uno. Sí. Entonces tú estás arbitrando un proceso donde tienes que contabilizarle los votos a 9 precandidatos, como si fuesen unas elecciones generales, pero 9 precandidatos, candidato interno. Y la misma cantidad que se aprobó, de acuerdo a la categoría, porque están en el gobierno, están en el poder y por ende hay mayor cantidad de aspirantes porque hay gente con más recursos para aspirar y optar por posiciones públicas, que van a tener cerca de 100,000 candidatos, precandidatos. Cerca de 100,000, con un padrón electoral abierto, el de la Junta Central Electoral. Y el costo se va a incrementar ahí 10 veces más o 20 veces más que el que va a utilizar el Partido Revolucionario Moderno con su padrón interno de 520,000 electores. Frente a 7 millones y pico de electores que tiene la Junta ya computarizado. Entonces, vamos a hablar claro. La ley dice que los partidos políticos tienen que aprobar eso y perfecto. Ya la Junta lo aprobó y no quiere afectar el presupuesto de los partidos políticos que van a competir. Perfecto, ya usted lo decidió. Yo le dije ayer, ya está decidido, no podía hacer otra cosa. No hay problema. No viola la ley. Ahora. Eso no viola la ley. Pero claro que sí. Pues entonces no podemos estar. Entonces, ¿qué pasa? No me digan a mí. Y No eso es lo se que yo puede quiero. permitir que la Y ley- eso es lo que yo quiero que el PRM. Y eso es lo que yo quiero que el partido de Minú. Y eso es lo que yo quiero. El PRD no, porque el PRD y el PLD es lo mismo. Y eso es lo que yo quiero, que el partido de Alianza País, de Guillermo Moreno, sepan que eso cuánto se le aprobó para la primaria del PLD. Porque va a involucrar 7 millones de electores y más de 100,000 candidaturas. Ok, estemos claros, para que no estén diciendo, no, que todos los partidos. Bueno, si el PRM hubiese sido astuto y lo analiza primero, no acepta eso. Y hubiese dicho, no, yo quiero mi primaria cerrada. Tú lo estás diciendo por la escala que implica el tamaño que tiene el partido y el tipo de primaria que va a utilizar, que como una primaria abierta, completamente abierta, pues ciertamente ahí es donde se va a invertir o se va a gastar más dinero. Ahora, a lo que yo me refiero es a que si la ley no establece eso, que tenga la Junta Central Electoral que costear las primarias y la Junta Central Electoral incurre en esa acción como un bajadero que se pudiera calificar incluso hasta de positivo, pero es una violación de la ley. Si nosotros seguimos permitiendo que la Junta Central Electoral incurra en violaciones de la ley, violaciones blancas, por decir mentiras blancas, mentiras negras, bueno, violaciones blancas de la ley, entonces, ¿qué va a pasar cuando le toque dar el veredicto final sobre los resultados de las elecciones generales y tal vez incurra en algún tipo de violación blanca de la ley y que entonces eso pueda representar o provocar una situación de crisis en la República Dominicana por levantamientos que pudieran ocurrir de parte de partidos políticos o de candidatos que sientan que se les vulneraron sus derechos a la hora de otorgar determinados resultados? O sea, no podemos permitir que la Junta no puede permitirse violar ningún punto de la ley o de las legislaciones que pesan sobre sus acciones, porque eso puede tener repercusiones muy negativas a la hora de que le toque dar un veredicto que ha de ser aceptado por toda la población y por todos los partidos políticos. Mira, hay un problema. Además de la referencia que tú haces a que esto es una resolución impuesta por el interés oficial, porque la batalla previa sobre si debían ser abiertas o cerradas se hizo antes de esta decisión. Está el hecho de la desnaturalización de los partidos. Si tú tienes dinero y tú estás ahí, tú vas a llevar gente a que vote por ti, aunque no le importe lo que tú tengas, sin sentirse vinculado. Tú vas a convertir en una mercancía el respaldo que puede darse a la moción de este o de aquel. Es lo peor, la degradación del partido en un instrumento comercial. La constitución de una primaria cerrada obliga a que el partido que hace una nómina, una campaña inscribiendo gente, tiene el PRM inscribiendo gente, paga por él. Y con eso pretende tratar de que los que aspiran a candidatos sean los que promuevan la integración de la gente y lo obligue a ganarse la confianza de su público, no en el aire. Y desde ese punto de vista, yo creo que el PRM está dando un paso de construirse con una cierta participación de la base y socializando en ella lo que yo le digo el catecismo de la campaña. El partido te obliga a formar opinión y corriente. Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, que eso es además de lo que tú dices
de que ha sido una estafa impuesta. Y mira, si es una estafa impuesta, que el PRD, aliado del partido de gobierno, nada más aceptó las abiertas a nivel del presidente y dentro la dejó a su discreción organizarla a su manera. Exacto, que no va a terminar así tampoco. Claro. Miren, porque tú sabes que ¿por qué aceptan que sea abierto en lo presidencial? Porque en definitiva al final va a ir al aliado, no va a necesitar hacer primaria abierta. Él sabe. O sea, porque para el que sabe y entiende la política vernácula de este país, sabe que eso no es más que una trama con el objetivo de decir que también está de acuerdo con el partido con el que está aliado, consciente de que no es verdad que va a llevar una candidatura propia. Y que me perdone Tony Peñaguaba, mi amigo y hermano que tiene sus aspiraciones, no es verdad que va a llevar candidatura propia en lo presidencial. Por eso aprueban candidatura presidencial con primaria abierta. ¿Por qué no la van a celebrar? Porque antes de eso va a haber una definición. Anoten lo que le estoy diciendo. Entonces, tú coges al PRM y le dices al Partido Reformista, mira, organiza una primaria. ¿Tú sabes cómo era que la hacían? La convención interna. Hasta se le asignaba cuota a los precandidatos para poder solventar. Sí. No. Tenía que pagar para inscribirse. Para inscribirse. ¿Por qué? Porque el costo de tú manejar tu militancia es mínimo. Pero si tuvo la capacidad, el PRM, con cierta dificultad de organizar con 20 millones de pesos su convención con más de 40,000 candidatos, que no va a haber 40,000 precandidatos ahora, porque hay una reserva que tienen que dejar los partidos políticos para posible alianza. Túmbele eso comenzando, para que usted vea que no va a llegar a 40,000. Entonces, ahora te meten el bollo de que él está dentro del 1.400.000 y pico, con un padrón de 500,000 y pico de gente. No es verdad. Y el PRM tiene, como partido, que entender que como partido de oposición comete muchísimos errores. Y uno se lo dice aquí para tratar de orientarlo. Como el error de la participación de los miembros del Consejo de la Magistratura, pero que sigan haciendo lo que ellos quieran. Por eso dice el gobierno, no hay oposición. Salvo los partidos que ahora están haciendo oposición y comenzamos a hacer oposición. ¿Y cómo usted se sienta a aprobar un presupuesto de 1.400 y pico en el que usted lo van a multar con lo mismo que van a multar al PLD, donde usted puede organizar su primaria con 20 millones de pesos? Para que digan que usted también es irresponsable frente a ese tema. No, ese dinero se aprobó fundamentalmente violentando la ley por el tipo de primaria que aprobó el Partido Oficialista, que va a tener más de 100,000 candidatos, precandidatos, porque están en el gobierno y tienen mayor capacidad económica para optar por cargos públicos sus militantes. Y están financiados para hacer. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:49. El hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, investigado por la justicia de Brasil por un fraude inmobiliario multimillonario. El hijo de Jair Bolsonaro, investigado por un fraude inmobiliario, y todos se hacen la pregunta en Brasil si el presidente Bolsonaro podrá cumplir sus promesas sobre el crimen y la corrupción cuando precisamente le ha picado tan cerca. Eso pasó con el de Filipinas, con Duterte, con el hijo. Con el hijo. Dijo, si le prueban que está en eso, lo pueden matar. No se ha vuelto a saber de él. No se ha vuelto a saber de él. Dicen que se cumplió su deseo. Continuamos con los comentarios y le toca a Esteban Delgado. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes. Gracias a los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. A propósito del sometimiento a la justicia que se ha hecho de los directivos de la Corporación de Crédito Oriental, quería hacer algunas reflexiones en torno a tanto a la regulación que pesa sobre el sector financiero nacional, como al error los errores en que incurren las personas cuando tienen algún tipo de ingreso y entonces, en busca de obtener un mayor rendimiento, se dejan confundir por las variaciones de un mercado que en determinados momentos está distorsionado. La Ley Monetaria y Financiera 183-02 establece la regulación y la identificación de 4 áreas del sector financiero de manera específica: los bancos de servicios múltiples, que son los bancos que todos conocemos, las asociaciones de ahorros y préstamos, los bancos de ahorro y crédito y las corporaciones de crédito.
Sin embargo, aquí en la República Dominicana, en forma adicional, se crean y existen de manera muy cotidiana las llamadas financieras. A pesar de que es un término genérico que bien pudiera estar incluido en la ley monetaria y financiera, las llamadas financieras no existen en lo que se pudiera conocer como la parte conceptual del mercado financiero dominicano. Pero aquí, por ejemplo, cualquier dealer se pone a vender vehículos, tiene una empresa y al mismo tiempo crea una compañía que financia el vehículo y se constituye en una financiera que no tiene ningún tipo de regulación, ni de las autoridades monetarias ni de ninguna otra autoridad. Pero aparte de eso, las mismas corporaciones de ahorro y crédito incurren en violaciones, como ha ocurrido con esta Corporación de Crédito Oriental, que es, por ejemplo, la de captar ahorros o depósitos en moneda extranjera. Ese tipo de entidades no tiene la facultad legal para captar ahorros en moneda extranjera. Sin embargo, esta corporación a la que nos referimos actualmente y que está siendo sometida a la justicia estaba captando dinero en moneda extranjera. Principalmente, señores, y a eso me quiero referir, la captación de dinero en moneda extranjera generalmente se da muchas veces de parte de dominicanos que viven en el exterior, que van acumulando algún tipo de ahorro en dólares, lo traen aquí a la República Dominicana porque pudieran tener un mayor rendimiento que en la banca formal de Estados Unidos, por ejemplo, donde las tasas de interés son muy bajas. Aquí los bancos y las entidades, los bancos de servicios múltiples normales que captan depósitos en moneda extranjera, generalmente pagan una tasa de interés por rendimiento muy baja. Y entonces aparecen determinadas entidades que ofrecen tasas de interés de rendimiento, o sea, la tasa de interés pasiva, que es la que te pagan por tú depositar tu dinero, tasas de interés que están muy por encima del promedio del mercado. Y entonces ahí es donde uno llama la atención, señores. Si usted va a una entidad financiera que no es un banco tradicional o no es una entidad financiera como una asociación de ahorros y préstamos también tradicional de las formalizadas, y aún sea una entidad formalizada de estos pequeños bancos de ahorro y crédito, de estas pequeñas corporaciones de crédito, y le dicen que le van a recibir depósitos en moneda extranjera y al mismo tiempo le ofrecen una tasa de rendimiento que está muy por encima del rendimiento promedio que paga la banca formal, a usted tiene que llamarle la atención el hecho de que debe haber algo oscuro detrás de ese tipo de facilidad. Y al haber algo oscuro detrás de este tipo de facilidad, usted está poniendo en riesgo su dinero. Entonces, la gente incurre mucho en el error de poner en riesgo su dinero porque recibe un rendimiento que en principio se torna muy favorable, pero que a la hora de usted ir luego a retirar su capital, a retirar el dinero que tiene depositado, ya sea en forma de certificado, a plazo o en cualquier otro modo de depósito, entonces se encuentra con que la entidad le dice que no tiene disponible el capital de su propiedad, que era lo que estaba ocurriendo también con esta Corporación de Crédito Oriental, que entre los delitos que se le atribuyen está el hecho de que muchos ahorristas al momento de ir a retirar sus depósitos se encontraban con que no había dinero para pagarles. Otro de los delitos en que incurrió es que otorgó préstamos y que luego entonces cuando la persona o la entidad o el beneficiario que recibía el préstamo iba y pagaba el capital y el interés de ese préstamo, la entidad utilizaba ese dinero en para otras actividades y entonces no se registraba de manera efectiva el pago que iba haciendo o el saldo que iba haciendo de sus depósitos. Entonces también se daba el caso de que esta entidad recibía depósitos de parte de particulares y no los reportaba de manera efectiva a la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos venía desarrollando una investigación desde el año 2013 y luego ahora con la denuncia también que han presentado varios ahorristas que están siendo representados por el abogado César Armando Peralta, pues entonces se ha procedido de manera judicial contra varias personas vinculadas a esta entidad. Pero lo que quiero llamar la atención es a el hecho de que cuando a usted le ofrecen un rendimiento por su dinero que está por encima del promedio de rendimiento que ofrecen las entidades financieras regulares, las normales, las que todos conocemos, usted tiene que tener ahí un ojo avisor en el sentido de que algo pudiera estar oculto detrás de ello.
O sea, los negocios generalmente se manejan por promedios y en el caso de uno verificar cuál es el promedio de rendimiento de los depósitos, sean altos o sean bajos, sean incluso hasta insuficientes, pues usted tiene la facilidad de acceder a los datos que ofrecen las propias entidades financieras, pero también tiene la posibilidad de acceder a los datos que ofrece la entidad reguladora, que en este caso es la Superintendencia de Bancos, o la entidad suprema de regulación, que en este caso sería la autoridad monetaria agrupada en el Banco Central de la República Dominicana. Y ambas instituciones tienen en sus portales institucionales todas las informaciones estadísticas sobre el promedio de tasa de interés activa, sobre el promedio de tasa de interés pasiva, sobre el promedio de tasa de interés para moneda nacional, sobre el promedio de tasa de interés para moneda extranjera. Por lo tanto, es fácil determinar si en el momento en que a usted le ofrecen un rendimiento muy atractivo, demasiado atractivo, muy superior al promedio de rendimiento de la banca tradicional, entonces tiene que tomar en cuenta que ahí puede haber algún tipo de manifestación de fraude que en cualquier momento se va a explotar o se va a destapar, perjudicando su capital, perjudicando su ahorro. Bonito para ser verdad. Se ve muy bonito para ser verdad, pero la gente como quiera se confía. Sí, es o sea, si pero ahora con mismo, cada fraude de estas financieras resulta que es el mismo modus operandi. Le ofrecen un alto interés, inclusive muy por encima de la banca o formal, y la gente corre en manada para allá. Y van y ponen sus depósitos. Y ven que hay un caso de fraude en la justicia, se hace público múltiples veces, pero como quiera viene otro y agarra un grupo de gente más. Y hacen lo mismo. Y generalmente se da con moneda extranjera, porque muchas veces son gente que vive fuera y que mandan sus ahorros, mandan su dolarito aquí, y entonces quieren tener un buen rendimiento. Casi siempre ese tipo de captación de ese tipo de empresas, si no reguladas, se dan entre personas allegadas a los que montan el tipo de negocio para operar de esa manera. O sea, no son particulares, mínimo son tal vez particulares que van y dicen, déjame entrar a esa entidad financiera a ver qué me ofrecen. No siempre es un canal tipo lobismo de gente que te capta a ti. Como piramidal. En forma piramidal. Exacto, te dice a ti. Te dice a ti. Es un boca a boca. Te dice a ti, mira, Fafa tiene una financiera allí que él te va a dar un 20%. Sí. Entonces tú vas, yo tengo lo mismo ahí, amigos jugando. Y por ahí se van. Entonces, o sea, casi siempre hay entre amigos que se dan. No que tú te paras como ahora, tú tienes 100,000 pesos y tú dices, déjame entrar al banco tal o al banco tal. No es así. Ese tipo de... Por eso tú ves que dura mucho para que ese tipo de situación tienda a explotar. A descubrirse. Porque siempre entre el amigo dice, no, yo voy a hablar con él te lo va a devolver, él es mi hermano. Y muchas veces entre familias que se da ese tipo de negocio. Yo conozco una financiera de una compañía muy reconocida que se dio producto de la liquidación primero del 51% de esa empresa. Que la mayoría de las liquidaciones de los empleados. Ah, sí, pero eso fue un caso sonado. Entonces, que está todavía en justicia. ¿Tú sabes cuál? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes no me lo van a creer. Pero el que involucró a la mayoría de esa gente para que lo que le tocó como liquidación lo depositara ahí fue una sola persona. Que cada vez que captaba uno de ellos recibía una comisión. Sí, porque ese también es otro elemento que se da. Espérate, y anda con la carita. que tú vayas llevando clientes. Y anda con la carita. Te van dando una comisión. Y anda con la carita más lavadita que la tuya y la mía. Y está suelto. No, que no lo he mencionado en nada nunca. Tú ves, sí. Y aspirante. ¿Tú me entiendes? Y que la corrupción, y que mi honestidad. Pues todo eso tú tienes que verlo en este país. Pero ahí perdieron decenas. El ahorro desde el punto de vista de la liquidación laboral de toda su vida, porque fue seducido por alguien con mucho prestigio para que lo depositara ahí. Que se torna confiable. Y así que se maneja ese tipo de negocio. Por eso la preocupación que tú planteas es válida. Y por eso también se tarda. Otra razón por la cual se tarda también en captar, en descubrir ese tipo de situaciones, es porque generalmente son depósitos a plazo. Entonces la gente deposita a plazo un certificado a 5 años. Normalmente un dinero que no lo va a utilizar en un tiempo. Exactamente. Entonces tú estás recibiendo el pago del interés, un interés ciertamente bastante alto, pero cuando se vence el certificado, que tú vas y dices, mira, ya yo quiero retirar mi capital, entonces te dicen, no, espérate, que no lo tenemos disponible. Sí. Y entonces ahí empieza el problema. No lo tiene disponible. ¿Por qué no lo tiene disponible? Porque ese propio capital es el que se está utilizando para darte una parte de los intereses y para desviar
un recurso que debería estar precisamente o reinvertido, bien reinvertido, o debería estar disponible para el momento en que el ahorrante, el depositante va a retirar su dinero. Pero ellos tenían otra modalidad también, que era el de las propiedades. Tenían una construcción de edificios, uno de ellos muy conocido ahí en Muy Naco. conocido en Naco, una la torre Cristal, bastante conocida, sí. Y cuando la gente recibía el apartamento, en vez de darle el título, ellos se lo cambiaban por un certificado. Y le decían a la gente que eso era para evitarse un interés que tenían que pagar, lo enredaban. Y lo cierto es que la gente, en vez de recibir el título, se enganchaba prácticamente en un contrato de préstamo. Es un contrato de préstamo, que muchas veces no era de la propia corporación No de era de la crédito corporación, que está era de la regulada, financiera, sino de la financiera que que no ya está había regulada y que desaparecido. prácticamente no existe. O sea, una barbaridad. Te voy a decir una cosa. Entonces, ese lo peor tipo de todo, estafa. Lo peor de todo, Esteban, ¿tú quieres tener lo peor de todo? Que la mayoría de ese tipo de negocios tienen un letrerazo tan grande como las entidades bancarias reguladas. Y tú pasas por todos los sitios y lo ves. Y tú lo ves todos los días. Entonces, cuando explota el tema, entonces que las autoridades tienen que intervenir. Mira, aquí en el Gran Santo Domingo hay muchísimas financieras, sobre todo de vehículos de motor, Sí. que tienen un sistema de captación de recursos, que en principio tú lo ves como un negocio atractivo. Pero resulta que el que está manejando los recursos ajenos que capta para ese tipo de negocio tiende a querer vivir una vida más allá de los beneficios que recibe. Y termina entonces agotando el capital hasta que llega un momento en que ya no hay respuesta. Te estoy hablando de vehículos de motor. ¿Y tú sabes lo que ocurre? Que a veces entonces terminan entregándole los expedientes. Mira, aquí yo tengo un préstamo por 10 carros, tengo por 20 carros. Y la persona termina estafada. Y no hay nadie, oye, ni caen preso. No. Vuelven y le cambian el nombre y ponen otra. Si la hicieron aquí, ponen otra financiera en Santiago. Y han vivido toda su vida así. Se la pasan saltando. Saltando. Pero entonces, cuando tú dices, la superintendencia debe perseguir eso, la superintendencia te dice, la superintendencia del banco, es que yo no tengo autonomía para regular ese tipo de negocio porque la ley no me lo permite. No me corresponde. Porque no me corresponde, porque no existe. Pero tiene que haber entonces, una legislación. entonces Pero tiene que también haber hay que un método. trabajar en la ampliación de cobertura de la ley monetaria y financiera. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, son las Mostramos yo 6 y capital. Pero me están 6. engañando. Y no me tocó. Sacar a Ay, Dios. Déjame yo no decir nada. Estamos en la ronda de comentarios y es el turno de don Rafael Fafa Taveras. Son muy variados los temas que aquí se manejan y con el entusiasmo de mis compañeros lo convierten en temas de interés hasta lo que no tienen relación con los tratados. Pero mi función, mi formación, mi inquietud es que la política hay que tener presente que ha sido un instrumento degradado porque se ha convertido en una forma de usted capitalizarse o de asociarse con el capital y no de servir. Porque hay una relación entre la idea que usted tiene del Estado y del mercado. Aquí prevalece en esta sociedad la idea de que el Estado debe estar al servicio del mercado, que la fuerza fundamental y decisiva son las leyes del mercado. Y el Estado está no para supervisarla, no, está para ayudarla a que se desenvuelvan. Y eso implica una ventaja para los dueños del capital en la sociedad, que tienen un gobierno más a su servicio que temeroso porque lo fiscalice. Hago esto porque ahora con la campaña interna de que las primarias van a ser abiertas, los partidos, y eso pasa con el único partido que no aprobó las primarias abiertas, que es el PRM, pasa o está amenazado de pasar lo siguiente, que ese partido se concentre en la búsqueda de seguidores que firmen y se comprometan con ellos, puro y simplemente, y basado en la búsqueda de suscriptores, asuman que esa es la forma necesaria para competir, porque efectivamente hace falta usted tener una masa impresionante de gente donde van a escoger sus dirigentes, porque los que están con las primarias abiertas tienen todo
el hecho de que las masas enteras registradas en la Junta Electoral están incorporadas en ese efecto, y los de la primaria cerrada tienen ellos que construir su padrón. Y miren el problema, por lo que quiero llamar la atención del PRM. La inscripción de miembros ahora mismo es la meta fundamental. Que inscribimos 500,000 y necesitamos 1,5 millones. Y entonces todo el trabajo está hecho para que se organice una distribución como de 40,000 personas, buscando cada quien a su nivel los participantes, con lo que tú vas a lograr que votando ellos, con ese padrón cerrado, tú se ganes la voluntad que te permita legitimar tu aspiración. Es decir, ahora está reducido y concentrado el partido en la inscripción de miembros. Y tiene que hacerlo porque no puede ir en una proporción vergonzosa a legitimar sus aspiraciones internas de los compañeros cuando el adversario fundamental, que es el poder, recurre a todo el padrón. ¿Qué quiere decir eso? Un partido, yo he estado sosteniéndolo internamente y aquí en los comentarios, volver al pueblo es el único camino seguro para volver al poder. Volver al pueblo no es solo salir a buscar gente que se inscriba contigo para que tú lo pongas en una lista donde ellos tienen el derecho de votar por algunos de los candidatos que están precisamente en esa labor de reclutamiento. Ese hecho que privilegia la inscripción en función de la selección de los candidatos choca con una cosa clara. Un partido en construcción que recurre a una convención cerrada tiene que educar a su gente acerca de cuál es la característica del partido, para que la gente no solo se inscriba como una novedad, sino para que sea parte de un aparato que tiene un propósito, que tiene unos fundamentos, que tiene reglas. Y desde ese punto de vista, un partido está obligado a construirse formando a sus miembros. Pero en la lucha donde lo que importa es el número de los inscritos, la formación se deja de lado. Y yo quiero llamar la atención del PRM en el sentido de que ese papel de organizar una primaria cerrada que hace que todo el partido esté buscando candidatos y hasta con cuota, no puede hacer que la gente se olvide entonces del vínculo con los sectores en los llamados frentes de masas. Es decir, aquí hay campesinos, sindicalistas, empleados, áreas de profesionales en todos los síntomas. Una búsqueda solo de la inscripción y no vincularse para propiciar la definición de las tareas y las aspiraciones de cada grupo social, donde nosotros tenemos que ganarnos el hecho del respaldo de los sectores, porque nos ven a nosotros como los organizadores de sus demandas, como los defensores de sus aspiraciones, y que por eso el vínculo no puede ser solo burocráticamente establecido con dame tu firma. Es verdad, hay que mantener la búsqueda del 1,5 millones que nos han puesto como meta, pero si ese 1,5 millones consagra en una forma absoluta todas las actividades y nadie se ocupa de qué representa ser miembro de un partido que está en construcción, si la gente solo se queda en la búsqueda de el respaldo de su nombre y de su firma y no promueve que en cada sector estén claras sus aspiraciones y que se organicen también para lograr representación, que no solo son los candidatos a cargo los que tienen que surgir de este desafío, sino los responsables de cada frente en particular. El hecho de que nosotros tenemos que evitar privilegiar el apoyo político de los candidatos, privilegiar eso frente a las demandas específicas de cada sector.
un partido que va a ser un padrón privado que va a organizar a sus miembros, tiene que organizarlo en las dos direcciones, en ampliar el número de la gente que nos va a defender, y dos, con la especialización por sector de esa gente que usted está buscando. La dirección local de un municipio tiene una tendencia a la atomización, cuando la gente lo que está es buscando el apoyo de otros para que se inscriba. Y eso, porque lo que prevalece es la promoción de la candidatura y del padrón, no organizar a la gente para movilizarla por sus intereses, porque solo en la organización y la movilización por sus intereses está la lealtad de la gente que se organiza, porque tiene dos cosas: está tratando de abrir un espacio para su propia candidatura o la de los candidatos que sigue, pero al mismo tiempo tiene que tener una propuesta viable, funcional, conocida de cada sector, para que se puedan movilizar esas masas por sus propios intereses. Reducirse solo a la inscripción de simpatizantes no debe ser a costa de ganar la confianza para promover la lucha de cada grupo. Y desde ese punto de vista, para un partido en construcción, es un doble compromiso. Registrar a la gente, ponerla a trabajar buscando los nombres de los comprometidos y organizándolo, pero forjar la relación con los sectores que permitan que en el pueblo se genere la confianza de que de verdad ese partido tiene en primer lugar no la candidatura pura y simple, sino el interés de la gente, y que en función del interés de la gente que promueve al candidato para propiciar una solución a lo que se demanda. Ese desafío es algo adicional a todas las otras consideraciones que uno pueda tener, y debemos entonces saber que la tendencia de la política es a la superficialidad, es a la relación con los candidatos y a reducir esto a un problema solo de búsqueda pensando en los votos. Y un partido que está abajo en la oposición tiene que preguntarse: ¿y cuál es la seriedad de mi vínculo con la gente? No es que se comprometa solo conmigo, es que tú lo convenzas de que tú estás ayudando a organizar sus demandas, de que tú estás a su servicio y que él te debe lealtad a ti, porque es la forma de defenderse. Digo esto porque no quisiera ver a un partido que está luchando para poner en una estructura cerrada toda la militancia, no quisiera verlo olvidarse o decir que después que escojamos a la gente, entonces lo pondremos a trabajar con los sectores. No, tienen que organizar cada sector ahora al mismo tiempo que promueven su inscripción. Aquí estábamos hablando de demandas que a cada rato van a aparecer, usted no puede postergarla. Y la forma de ganar la confianza es usted organizar a la gente para que luche por eso. De ahí que yo espero que estas conversaciones lleven a la reflexión a los activistas y dirigentes que están solo en la campaña de buscar nombres, de que los nombres no tendrán la consistencia si usted no organiza también cada sector para poner al frente sus demandas. Es decir, los frentes de masa tienen que ser el soporte fundamental para buscar aliados, pero también para que en el partido, a todos los niveles, estén claros los miembros de la salud o del derecho o trabajadores o lo que sea, que aquí hay un espacio para luchar por sus intereses mientras usted expande el papel de promover a sus candidatos. Ojalá este doble compromiso gane espacio. El compromiso de luchar por tener una nómina amplia y al mismo tiempo construir, mientras buscamos esa nómina, los equipos fuertes de cada sector, donde se definan esas aspiraciones y usted haga la mezcla del tipo que se compromete con su partido y que además fortalece su confianza en la medida que ve que aquí le abrimos el espacio a la gente para que luche por sus intereses y para que al mismo tiempo fortalezcamos la idea
de que el nuevo partido expresa de verdad los intereses populares. Ojalá esta reflexión sea atendida, porque hasta ahora lo que uno ve es la fiebre por la campaña única de inscripción y no por la organización de todos los sectores sociales. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, desde la Z101 ya cae la tarde, ya diríamos que estamos en el atardecer, en el ocaso del jueves, ya casi dándole la bienvenida al fin de semana. Hoy hubo una discusión interesante en la comisión que discute la ley electoral en el Congreso. Ya se sabe que se han discutido y probablemente se han decidido algunas cosas, aunque a mi entender, Eddie, Esteban, Fafa, quizá lo que se está decidiendo ahí con algunos temas, principalmente el del voto preferencial, no es lo más democrático. No, lo que pasa es que los senadores, la mayoría, cantan como gallo. Y ponen como gallina. Porque ahí hay senadores que saben que si el voto fuera directo y no el arrastre a través de los diputados, no tuvieran hoy en el Senado de la República. Pero el 60%. Muchos de ellos. Pero todos viven hablando de democracia y de transparencia en el proceso. Pero hay muchos senadores que no son capaces de ganar por sí solos. No. Y tú ves cómo ellos retuercen las discusiones. Esa misma ley electoral que por una situación de no querer cargar con un peso político, se había tratado de dejar durmiendo el sueño eterno de manera permanente, inclusive hasta el punto de que aquí, por una disposición presidencial, y eso fue de esa manera, se llegó a un acuerdo con la aprobación de la ley de partido político. Pero si no hubiera sido con esa disposición, tampoco tuviéramos ley de partido. Y de la misma manera va a suceder con la ley electoral. ¿Tú quieres que te diga dónde están los errores de la clase política que no son los gobernantes de la oposición? Y le voy a decir ahora. Y uno lo dice porque uno analiza eso y estudia eso. Mira, el sistema con el voto preferencial en todos los países que se aplica termina favoreciendo al partido que esté en el gobierno. ¿Por qué? Porque aquí tú coges una demarcación electoral, vamos a poner una cualquiera, que tenga 4 diputados y un senador. Los 4 diputados, candidatos a diputados del oficialismo, terminan teniendo un partido colocado por un ministro, colocado por el oficialismo, un director general. Que es el que aspira. Oye, tú, Fafa, para que se lo diga, para que lo diga ya la gente del PRM, me está escuchando la mayoría de los PRMistas, mira. Y yo lo he discutido en mi partido. ¿Qué pasa? Que esos 4 diputados terminan teniendo un ministro a su disposición y por ende tienen económicamente mayor capacidad de movilidad. Sí, el ministro es el que con el voto preferencial, porque el que más capacidad tiene, por más simpatía que tiene, de cargar, tú puedes tener toda la simpatía del mundo. Y si el último día tú no tienes el dinero de tú movilizar, en la generalidad de los casos, digo, porque hay casos especiales. Pero sin el voto preferencial da lo mismo, Eddie. No, dame decirte por qué no. Con el apalancamiento de un ministro. No, te explico por qué no. ¿Qué resulta? Que esos diputados, como tienen mayor capacidad de movilidad desde el punto de vista económico que el que esté en la oposición, porque no tienen ministro ni director general a su disposición, terminan sacando más votos que los diputados que están en la oposición. Y por ende, esos votos terminan arrastrando al candidato a senador de manera indirecta. Aún el candidato a senador no sea el candidato como senador que quiere la demarcación electoral. Porque los votos de los diputados son del senador y viceversa. Entonces, si tú buscas la elección de todos los senadores en los últimos años, tú te das cuenta que la cantidad de votos, sufragios que tienen los diputados del oficialismo terminan superando en crece la cantidad de votos en la carita del senador. Que aún marcando al lado el mismo voto. Yo te voy a poner el caso de Milagros. Otro aspecto, pero también otro aspecto negativo. Pero te digo, primero te voy a preguntar, ¿cuál es la fórmula ideal? Yo te explico ahora. Entonces, ¿qué pasa? Acaba la oposición política, que yo me sumé a ella porque es una línea partidaria, diciendo que así entonces hay mayor movilidad de los dirigentes para buscar votos en la casilla de cada partido. Pero en los regidores se va a dar lo mismo. ¿Tú sabes lo que va a pasar ahora? Que los regidores del oficialismo van a tener mayor capacidad económica para movilizar su militancia. Por ende, casi siempre va a terminar el oficialismo obteniendo la mayoría de las alcaldías, porque es el mismo esquema. Y lo correcto sería la eliminación del voto preferencial
para que el voto del senador sea del senador, del diputado, que aunque lleven desventaja y puedan coger más diputados, si el senador no es del agrado de la comunidad, de la demarcación, termina perdiendo. Pero no hay que, para eso no hay que eliminar el voto preferencial. Y que ahora... Para eso no hay que eliminar el voto preferencial. Para eso lo que hay que hacer es separar la boleta. Sí, pero exacto. Porque si tú puedes dejar Vargas, el voto preferencial para los diputados Vargas. Y separar la boleta del senador, que el senador vaya en una boleta aparte. Vargas, la corrección. Pero ¿qué pasa? Que en los regidores, usted contabilice el voto preferencial en los regidores, pero que por el síndico haya que votar solo por el síndico. Solo por el síndico. Pero si ahora la separada. Oye, si ahora el esquema del voto preferencial de los diputados tú lo vas a transferir a la boleta municipal, seguro que la mayoría de los alcaldes serán del oficialismo. Sí, o no y no del oficialismo, claro, en este caso, pero que tiene mayor porque capacidad tiene económica. Más capacidad económica. Pero eso lo que hace es, mira, el esquema que está planteado actualmente en el caso del voto preferencial congresional, con un senador que se arrastra, tiene una debilidad grande en el sentido de que hace que de manera práctica o el sentido común te dice que el Senado es innecesario. Eso se evidencia permanentemente. No, pero cuando te digo que es innecesario en el sentido de que con el esquema que nosotros tenemos actualmente, siempre el partido que saque mayoría congresional en la Cámara de Diputados va a sacar mayoría congresional en el Senado automático. ¿Por qué? Porque los diputados ciertamente arrastran al senador. Claro, exacto, entonces, automático. si hay mayoría congresional en la Cámara de Diputados, en un partido específico, siempre va a tener la misma mayoría el Senado. Entonces, eso hace que el Senado sea, por un lado, innecesario. Como está porque ahora. en términos democráticos, nosotros tengamos una distorsión que nunca va a permitir que tal vez en algún momento una de las cámaras legislativas tenga mayoría de un partido y la otra tenga mayoría de otro partido. Es que eso no va a ocurrir no va a haber equilibrio jamás. Con el esquema actual. Te voy a poner el ejemplo y discúlpame, Yulisa. Cuando el PRD era gobierno en el año 2000 al 2004, en el 2002, salió José Tomás Pérez de casualidad. Y no lo quitaron porque dijeron hay que dejarle uno. Sí. Óyeme bien. Sí. ¿Por qué? Porque así fue. Movilizaron económicamente para que los diputados tuvieran capacidad de avasallamiento desde el punto de vista económico y cogieron todos los senadores. Gana Leonel Fernández. Y para el proceso del año 2006 estaba pautada una alianza ya casi consumada entre el Partido Reformista, que no tenía nada, y el PLD, que no tenía nada más el Poder Ejecutivo, y ellos daban el 50% de todo. Se sentó Danilo Medina en una mesa y diseñó lo que yo te estoy diciendo. Pero ven acá. ¿Por qué tenemos nosotros que dividir 50-50 si tenemos el gobierno? Nosotros que tenemos que poner nuestro diputado y poner en capacidad de competir y darle los cuartos para que mueva a la gente. ¿Tú sabes lo que hicieron? Una hora antes de firmar el pacto, con la prensa convocada, llamaron a la dirección del Partido Reformista y dijeron, no hay alianza. ¿Tú sabes por qué? Tú ves el Partido Reformista que es huyendo a hacer una alianza con el PRD. Porque ellos sabían que con la capacidad económica tenían la capacidad de movilidad. Resultado. No necesitaban la alianza. De resultado, sin necesitar la alianza, cogieron la mayoría. Sí. 24 o 25 senadores. Y la mayoría de los diputados. Sigue el PLD en el gobierno. En todos los procesos congresuales, ¿quién tiene la mayoría de los senadores? Es el mismo partido. El mismo que tiene la mayoría de los diputados. No, el mismo que tiene los cuartos para mover. Sí, eso mismo. Entonces ahora, pero fíjate que entonces ahora hay una discusión donde la oposición política, incluyendo el Partido Reformista, no se dio cuenta. Yo lo apoyé porque yo soy respetuoso de la porque decisión es una línea partidaria. Pero yo siempre planteé lo siguiente. Si tú transfieres el esquema de los diputados y los senadores a los regidores, ¿cuál va a ser el resultado? El mismo. El mismo. Pero ¿cuál es la idea? Los regidores van a tener mayor movilidad si Claro, son del gobierno y van a arrastrar a los síndicos. ¿Cuál es la idea de lo que piensan diferente? A los alcaldes. ¿Cuál es la idea de lo que piensan diferente? No, porque si tenemos 14 candidatos a regidores, 14 candidatos buscando votos, es mucho para el partido. Ajá, y los 14 son los que están en el gobierno, ¿qué van a buscar? Gallina. Entonces ustedes verán, anótenlo hoy si lo aprueban así. La mayoría de los alcaldes van a ser del que esté en el gobierno. Sí, del que está en el Mi gobierno. madre, esto va a seguir siendo lo mismo. Entonces va a ser legal. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde. Exactamente, son las 6:32. Ahora, si el camarógrafo y Franci se componen un día y nos graban con la cámara y los micrófonos lo que nosotros estamos diciendo aquí, aquí estamos presos todos.
No, yo aquí no está creo. preso tú. No, Ay. y tú también. No, yo no. Tú también. Yo no. Es más, tú dijiste más que yo en la pausa. Aquí no se habla de nada Pero que no no sea menciona el nombre. demostrable. No, pero. Ajá. No mencione el nombre. No, pero aquí no estamos hablando de mencionar nombres. Pero tú sí mencionaste el todo nombre. lo que se dijo es demostrable. Es demostrable. Así es Ahora, que tú eres un hombrecito. lo Porque no te pueden vas a llamar tener. hombre, porque el que huye como tú, hay que llamarlo No, que huye hombrecito. como Tú eres un yo, hombrecito no. cobarde. Lo que pasa es que- No, pasa que ¿Por qué yo. no te van a hacer nada? Porque tú estás No, conmigo aquí. No, lo que pasa es que yo sé que Porque yo está sé contigo. yo sé la influencia y la penetración que tiene este medio. 8 millones Entonces nada más. yo no voy a inventar. ¿Y quién inventa aquí? No, cuando digo inventar no es crear información falsa, sino que no voy a inventar, arriesgarme a estar dando informaciones que luego entonces tenga que estar yendo a los tribunales, aunque Y sea que para demostrar desmintiendo. inocencia. Porque el problema, mira, los sometimientos son un problema, ¿eh? ¿Cuál es? Claro, porque cuando a ti, ustedes los que no viven cuando de eso. no, el asunto es cuando a ti te llevan a la justicia, aún sea algo que tú sabes, un caso que tú sabes que vas a ganar, que tienes razón, que estás en razón y todo, el solo hecho de tener que ir a un tribunal a coger esa lucha, independientemente de los costos Eso que es implica el verdad. abogado y eso te, óyeme, eso te perturba todo. Depende si tú tienes un buen Eso es abogado. A mí me traumatizante. demandó Aria Valera. Aria Valera quería que Andrés L. Mateo, Ricardo Nieves y yo le buscáramos 60 millones de pesos. Oh, 60, wow. qué Sí, rico. porque su carrera impoluta. Pero ustedes entre los tres nos juntan 60 millones de pesos. Menos. No. No nos sacuden así. De los para tres, el que más tiene ahí No, es tampoco lo pongamos tan Ricardo. chiquito. Ricardo Nieves. Tampoco lo pongamos tan chiquito. Se te pueden conseguir 60 millones de pesos. Claro mía, que entre no. los tres. claro, No, entre los tres, claro sí. que no. Y sobre una cosita. Yulisa lo para consigue dulce. con carta de crédito. No, claro ¿Eh? que no. Yulisa lo Y consigue sobra con carta- cosita para los dulces. Bueno. No, claro que no. Pero ninguno. ciertamente traumático la Ninguno. la Y justicia. el la señor justicia. Aria Valera, en el entendido de que él tenía una figura y una personalidad y una trayectoria impoluta, se ofendió por una cantidad de cosas que nosotros dijimos, específicamente Andrés y yo, pero con prueba. Ahora, cuando yo vi que llegó esa demanda, yo dije, bueno, un viajecito a los tribunales para uno estrenarse, tú, esa viene siendo Pero como ¿tú la quieres segunda. decir una cosa? Eh, Sin ánimo de que se crea que estamos haciendo leña del árbol caído. ¿qué? Yo estoy seguro que nosotros aquí dijimos más que todo lo que ustedes dijeron cuando estábamos un equipo que estaba aquí encabezado por Consuelo. Porque yo fui que lo traje a todo aquí ese día y no querían hablar y andaban con su abogado, con Pérez Borges, que era el abogado en principio de ella, mi amigo y hermano. Y yo lo traje aquí y logré subirlo a todos los magistrados. Porque hay uno de ellos que es muy amigo mío, que es vecino mío de oficina. Y yo lo puse a hablar aquí. A Arias Valera. Y dije lo de la magistrada también, porque yo tenía algunas informaciones. Y cuando nos dimos cuenta del sometimiento a ustedes y a otras personas, nosotros sabíamos que no venía un sometimiento a nosotros. ¿Tú sabes por qué? Bueno, porque habían dentro del grupo, incluyéndonos nosotros, que sabíamos el comportamiento de Arias Valera y de la magistrada Awilda Reyes. Awilda Reyes. Y que nosotros no cansamos de decirlo. Ahí hay jueces infelices que son víctimas del involucramiento en ese tema, que yo no tengo la capacidad de defenderlo porque ya fueron sancionados No. moralmente. Sí, además se coalicionaron con ¿Tú esa me entiendes? rata. Pero que no tiene nada que ver con eso. Dime Y una yo, cosa, y ya- pero en el caso de Arias Valera, yo esperaba un sometimiento. Pues mira, yo no lo esperaba porque todo lo que yo dije fue con documentos. Pero a él yo creo que lo que le molestó fue que se dijera por televisión y que esos papeles se presentaran en una pantalla. Porque hay gente que le tiene como miedo a la televisión, no sé, y que cuando uno empieza a sacarle pero papeles, Tú lo dices como que es raro eso. Cualquiera le tiene miedo a la televisión. cuando uno empieza a sacarle papeles y estados y habla de que tiene video y uno habla de que tiene grabaciones porque se la mandan, no es que nosotros le caemos atrás a nadie, o sea, a todo el mundo sabe que a también- uno le llegan cosas. También se le cae atrás. ¿Eh? También se le cae atrás. No. Sí, lo que pasa es que cuando tú. No, pero ciertamente cuando en te toca investigar cuando un tú estás caso, tú lo investigando un caso, investigas. tú lo investigas. Por ejemplo, te la cae puta atrás Catalina y- que yo voy a decir ahora fue y que yo le luego caí te cae- atrás. Y luego te caen atrás, luego te caen informaciones, muchas distorsionadas, muchas falsas, pero también hay informaciones Pero parte reales. de tu trabajo como investigador es Claro. precisamente determinar Hacer qué la es depuración falso. correspondiente. Por ejemplo, de Claro. Punta Catalina que yo Pero oye, investigué. cuando yo vi que aparte de nosotros, ya el caso de nosotros había ido en una primera instancia
a la Cámara Penal y lo habían desestimado. Y después yo vi que nos llega otra, entonces, por de la Cámara Civil. Yo dije, no, pero este hombre o tiene mucho dinero para gastar, o tiene un equipo de abogados que no le cobra, o esa gente son un grupo de sin oficios judiciales, o algo pasa. Lo grande es que ustedes saben cuándo se va a saber quién era la cabeza de la estructura. Sí, cuando se vaya Marianito. Francis, no hay pausa, La estructura, entonces quiere decir que la estructura todavía sí. No, pero yo no. No, pero dime una cosa. Esa estructura. No, yo no sé nada. Sin A mí ánimo, no me diga sin nada. personalizarla. Ah, yo tampoco. Sin personalizarla, la estructura todavía existe, todavía opera. No, pues yo no entiendo. Todavía ese modus operandi en la justicia existe. ¿A quién es que tú lo estás preguntando? No, yo estoy preguntando. No me hable más de ese tema. No estamos mencionando porque fue que. No me hable más de ese tema. Pues yo no me hable de ese tema. Yo tengo dos muchachos chiquitos. No. Yo tengo dos muchachos chiquitos. Porque Marionito dijo que se va porque le Y yo dijeron tengo que no. tres. Pero que yo no sé, óigame, yo no sé. Ratificar. La Pero familia yo- se conoce yo muy bien tengo a través de la tres. radio. Y saben ellos que yo no he dicho nada. ¿Y qué se dijo? Esteban y Yuli, sobre todo Esteban. No, ¿Pero yo qué no es? dije nada. Yo pregunté si esa estructura todavía se mantiene. Porque, ¿tú sabes por qué yo pregunto si esa estructura todavía se mantiene? Porque ciertamente hubo un desmonte parcial, pero eso no se llegó no se concluyó ese proceso de depuración. No. A mí los hombres cobardes Sí, con no, pena no, me no salió gustan. ya. Yo soy Pero miedosísimo. óyeme, no te preocupes. Oye, yo te he dicho a ti que tú cuentas conmigo. Que te maten para que tú veas quién soy yo. Sí, eso Es más, me dile dice. que te mate. Por eso que yo soy miedosísimo. Es más, mira. Dile a mucho que te mate para que sepa quién soy yo. Pero- Él va a saber quién es un amigo de verdad. Ahora, yo lo O que te voy a decir Aquilino una que te cosa. mate, para que Yo tú lo veas. que te voy a decir una cosa. Cuando ya se Al llega, verdadero Quirino. cuando porque ya ese se llega a puso una cierto máscara. nivel, Una porque- careta. porque tú sabes que los viejos siempre le dicen a uno, y lo he oído mucho, cuando usted vaya a hacer algo, hágalo bien, hasta lo mal hecho, hágalo bien. Sí. O sea, entonces, cuando ya tú llegas a un cierto Lo nivel. que pasa es que como entre el la nivel de tierra y ser- el cielo no hay nada que esté oculto. No, pero está claro, Y pero- más cuando se da en procesos que tienen que seguir una pero- función que es formal. Pero me refiero a lo mal hecho. Pero Me tú- refiero a Yo lo mal también hecho. estoy hablando de ¿Tú lo sabes mal quién- hecho. Cuando me refiero a lo mal hecho, me refiero a lo siguiente. En un escenario judicial, sin personalizar, vamos a suponer que estamos en, qué sé yo, en cualquier otro país. Yo soy juez. Y entonces me presto a hacer algún tipo de Tú como juez, y alteración que te en llegue mi el decisión expediente de Punta judicial Catalina. porque me mandan a decir porque me manda a decir otro magistrado que el máximo magistrado del tribunal dispuso tal o cual cosa. Si ya usted está en un nivel de judicatura donde usted es segundo, donde usted no es tercero, ni cuarto, ni quinto, si el primero le va a dar una orden, acepte que se la den de manera directa. No, pero que mira cómo es, dónde que está el tema. Pero es que- no, ¿Tú pero sabes, mira tú sabes quién que contaminó mandó a eso? decir Es fulano que de tal, eso no, es- ningún fulano de tal, ¿Y que tú me lo te diga él. creíste eso? ¿Y tú te crees que es mandado? ¿Por qué tú te crees que eso es así? No, hermano, es que una ese estructura completa. Eso es otra Pero ¿dónde que está el cosa. problema? La clase política contaminó ese grupo de muchachos que venía creciendo con mucho futuro, pidiéndole favores políticos para beneficiar a compañeritos que estaban involucrados en temas judiciales. Por ahí comenzó todo, pues yo me he sentado con ellos, con algunos que están acusados. Comenzaron así. Favoréceme al compañerito Esteban, tú sabes que tú tengo comenzaron así. Ellos entendieron que si se hace a esos niveles, ellos pudieran también buscársela. Porque si tú me estás diciendo a mí que favorezco a un tipo que se robó 1.000 millones de pesos, a cambio de que yo tenga que tener un favor con el compromiso de que tú me vas a ayudar a crecer en futuro, la sí, estructura, exacto. yo puedo buscarme 300, 400 mil pesos, 500 mil, 1 millón, 2 millones de pesos. Y esa contaminación generó que ellos también lo hicieran o lo pusieran en práctica para ellos mismos. Claro. Ahí es que está el problema. Y lo fueron haciendo más eficiente. Y lo fueron Ya haciendo más eficiente, porque ya gente- no era cuestión de favores, Mira, ni casos pequeños de no. temas personales, ni de negocios. Eso se fue instaurando de una manera bien entretejida hasta que se convirtió en una cosa nostra. Entonces Hasta yo, que los casos que se daban ahí eran de alta envergadura, narcotráfico, crimen organizado, altos casos empresariales, y por eso se pagaba. digo, Me alegra no que, era tú, gratis. me alegra que tú hables en pasado, porque eso quiere decir entonces que eso se superó. no te tengo que Esa llevar. estructura ya no existe. No, eso no es verdad. Están en la calle, la mayoría de los que están acusados de sicariato y todo el mundo sabe que es No, verdad. pero no estoy hablando de los acusados. Y de vaina de corrupción. Estoy Yo te hablando de dije si la ahorita. práctica de hacer favores judiciales todavía persiste. No, sí, pero claro que sí. ¿Cómo que sí persiste? Pues yo te voy a poner ejemplo. ¿Tú quieres tener una cosa? A nosotros nos dieron un 2x1. ¿Qué es un 2 por 1?
que no amplía. ¿Tú no sabes qué es lo que es un combo? Sí, pero ¿qué es un 2x1 materia Bueno, judicial? un especial, cuando tú vas, por ejemplo, a un expendio de comida rápida y te dicen 2x1, tú pagas un sándwich y te dan 2. Sí. Y si compras el combo, el refresco Ahora mediano, te lo llévame- agrandan y te le llévame- ponen más Ahora papitas. llévame eso a la judicatura. Espérate, te lo voy a llevar. Entonces, hicieron un combo. ¿Cuál? Nos dieron 2 Félix por el precio de uno el mismo día. En la Suprema, te descargaban a Félix Bautista. En la Suprema. Y el mismo día aquí, Félix Rodríguez, En San Francisco. de San Francisco de Macorís, Lo descargaban también. lo descargaban también. Para que tú te clares. Ese mismo día nos dieron un 2x1, 2 Félix por el precio de uno y nos agrandaron la papita. Y ese no fue el único caso. Eso Porque se entonces, repitió al día muchas siguiente, el veces. agrandamiento de refresco y la papita, ¿tú sabes cuál fue? Que soltaron al síndico de Vallaguana, acusado con prueba y todo. Lo mandaron para su casa de haber matado a Renato, Y entre todo el eso, regidor. y el, Porque y el pago salió de un mismo sitio. No, eso fue un combo con el agrandamiento de la papita y el refresco. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:46. Hoy se destituyó al encargado director de Medio Ambiente de San Cristóbal, al señor Ángel Brea Mateo, acusado de ser el principal autor de los delitos ambientales en esa jurisdicción. De acuerdo a los informes, Brea, por medio de la autoridad que le facultaba su posición, otorgaba permisos que permitían que desaprensivos depredaran el medio ambiente en franca violación a la Ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales. Además, contribuyó con los infractores, otorgándole talonarios en blanco sellados por la Dirección Provincial para la extracción y transporte de material de la corteza terrestre, los cuales eran utilizados por los delincuentes para evadir los controles de las autoridades competentes. ¿Quién dispuso esa destitución? Ministerio de Medio Ambiente. Pues el Ministerio de Medio Ambiente entonces está haciendo su trabajo, El Procurador General para la Defensa del Medio Ambiente. que depende de quién, del Ministro de Medio Ambiente. No, de la Procuraduría. De la Procuraduría. No, pues no fue El entonces señor Ministerio de Medio Brea Ambiente. será sometido a la acción de la justicia por los delitos cometidos, autorizando la depredación de un área prohibida en la misma autopista 6 de noviembre, violando lo establecido en la Ley 6400 en lo referente a los límites en las autovías y las áreas acuíferas. Ya ha sido nombrado su sustituto, apellido Espinal Montero, quien fue posesionado también el día de hoy. Ojalá que Medio Ambiente haga esa misma investigación con las zonas montañosas de todo el norte y además de la zona sur, y que destituya al que dejó que entraran los asentamientos agrarios, las siembras y las nuevas viviendas que se construyeron en Valle Nuevo, así como también en el Valle de Bauruco, en esa zona de parque prohibido o de parque protegido que está en Barahona. Uno no sabe cómo se dieron esas cosas, hay nombres muy conocidos que se hablan ahí. Han introducido a la zona de parque nacional maquinarias pesadas, equipos para la siembra, para la producción agrícola, y aparentemente nadie ha logrado detener eso. Se habla de familiares presidenciales, se habla de personas de poder, y pongo la palabra poder entre comillas, pero Medio Ambiente no ha conseguido hacer nada. Ojalá y que esto de San Cristóbal se replique a todas las zonas del país para uno entender que entonces Medio Ambiente está consciente de cuáles son sus funciones. Así tiene que hacer el director del IAD con un director, ¿cómo se llama? Gerente del municipio de Castañuela, que todavía hay títulos de propiedad a nombre de personas de manera definitiva, y coloca a gente a ocupar esos terrenos no teniendo título de propiedad sobre el amparo de unos certificados que entré a él. Yo me reuní por la queja con el director del IAD. Pero espérate, tú estás diciendo que hay parceleros que tienen su título de propiedad definitivo. Sí. Y que entonces el ministro el director del IAD está otorgando unas autorizaciones. El director no. El director ya lo ha llamado a la atención, porque el gerente del IAD en esa demarcación, En Castañuela. en Castañuela, Castañuela pertenece a Montecristi. A Montecristi, sí. Entonces otorga el papelito que es la autorización de ocupar para posteriormente darle certificado. Y había una situación ahí que se presentó que yo también me reuní con el director del IAD y lo llamó a la atención, pero todavía sigue en la misma práctica, pero no termina de tomar una decisión. Ojalá que lo haga el buen amigo Toribio,
Emilio Toribio, porque pues, eso pudiera generar una situación difícil. Miren, En San Cristóbal, Eddie, antes de salir del tema, también se han robado una droga. Eso es como raro el término, que ¿eh? pongan su querella. Es como raro un test. ¿Tú te imaginas? Yo vengo a denunciar que me robaron 3 kilos. Yo he conocido de casos así, pero no se pone ninguna querella. La misma policía involucrada en esos casos de narcotráfico va, secuestra a la gente, lo hace que hable, tiene que buscar la paca donde ha caído, porque cuando caen zonas que los campesinos o los comunitarios no están dentro del círculo del equipo que recoge la droga o no han sido contactados ni cooptados, por ejemplo, cuando se le cae, se le daña un viaje, se daña una lancha, se daña un avión y tiran las pacas, pues mucha gente las recoge. Y en esos casos, las fuerzas del orden que sea, de los casos que he conocido, en este caso ha sido la policía, ha ido a buscar a esos campesinos que cogieron su paca, se lo llevan, lo interrogan, le dan muchísimo golpe, la paca aparece, pero el campesino desaparece. Conozco 2 casos así, comprobados, pero este no es el caso. No me imagino una gente poniendo una querella, diciéndole al escribiente, yo había concretado un negocio con unas pacas y se me desaparecieron. Yo la dejé en un carro, me desvalijaron el carro y se me perdió la droga, porque ya eso sería, bueno, en Baní puede ser que suceda. Sí, si las cosas son como se dicen. ¿Cómo se dice, Marín? Que el punto de droga se funciona con tarjeta de crédito, que ahí hay unos dispensadores de ticket para hacerlo turno, que tienen... Turno para comprar la droga. Sí, Pero turno está, porque se junta mucha gente y hay que mantener el orden ante todo, ¿no? Pero entonces se ponen máquinas de ticket. En el ámbito policial también ocurre el problema de la recuperación parcial de bienes robados o incautados. O sea, de repente hay un atraco y entonces hay un atraco donde supuestamente se llevaron, qué sé yo, un carro blindado, 24 millones de pesos, entonces se forma la persecución y de repente agarran a los ladrones y entonces dicen que se recuperaron 16 millones de pesos. Entonces los ladrones gastaron 8 millones. No. Generalmente no fue que lo gastaron, sino que entonces la recuperación fue parcial. Y el delincuente no se atreve a decir que no era esa la cantidad, porque el delincuente sabe que lo van a matar después. Mira la práctica. Entonces tienen que hacerse cómplice de la policía, Doble, cuando la policía está diciendo. Pero mira la práctica, mira la cadena, eso le no llaman puedes mentirlo. la cadena de custodia. Mira, agarran un tipo en Samaná con 10 millones de pesos que se robó. O en Cotuí, que agarraron en Samaná. recientemente. Fueron 10 millones. En Samaná, en el municipio, el director de Samaná, de la policía de Samaná, es un ejemplo que estoy poniendo para que no crean comandante que hace un oficio y dice, señor comandante de la región tal con asiento en Samaná, aquí le envío a Esteban Delgado a quien se le incautó 8 millones de pesos. Ya quedan con 2. Faltando ahí. El de Samaná, entonces, hace un informe a la región central, Cibao Central, que está en San Francisco de Macorís. Señor director, Cibao Central, no sé cómo se llama ese. Aquí le envío a Esteban Delgado, ese delincuente, bien activo y buscado. Aquí se le incautaron 5 millones de pesos. Se quedan ahí. Hay que hacer un oficio para acá, Para el distrito. para el distrito. Ya faltan 5. Señor director del DICAN, ahí le envío. Ejemplo que estoy poniendo. O su director, o encargado, o sargento mayor. Diga. Al señor Esteban Delgado, al que se le incautaron 2.500.000 pesos, este charlatán, recomiendo someterlo a la justicia. Ya cuando el jefe lo manda, dice, señor comandante de la policía de tal sitio, ahí le envío a Esteban Delgado, al que se le incautó en el municipio tal de Samaná la suma de 1 millón de pesos, y él dice que no sabe dónde están los 9. Ya va con 1 millón de pesos. El fiscal que ve que todo se quedaba en la cadena de custodia, dice, cuando lo va a presentar ante el juez. Honorable magistrado, aquí le presento al delincuente Esteban Delgado, ese bandido. Tú ves como no, ejemplo. Él empezó diciendo que se le incautaron. Ejemplo. Se le incautaron. O sea, pero ven acá. Son ejemplos. Yo siento que lo disfruto. Yo no entiendo. Son ejemplos. Cuando el fiscal. Claro, pon el ejemplo de que se le incautaron. Está bien. Yo Se le incautaron ahora, pero ven acá. al señor Francis Villalona. Que él lo soporta. Ese delincuente. Sí, se le incautaron. Al momento de ser apresado, se le acusa de haber sustraído
1 millón de pesos. Pero ese charlatán dice aquí en presencia suyo, magistrado, que él no sabe dónde están esos cuartos. Llegó sin un chele frente al magistrado. Y el delincuente dice, no, pero déjeme hablar, cállese, usted es un delincuente. 3 meses de prisión. No, pero realmente no pasa. Se quedó Realmente de el delincuente ni siquiera osa hacer el desmentido. No, que no no le osa hacer el permiten desmentido. hacerlo. Y No, que no se lo antes, permiten, sino yo no que sé no le si pasa conviene ahora. hacerlo. No, tampoco le conviene. Porque Pero con la droga pasa lo Si mismo. tú lo apresas y tú dices, y tú le incautas 5 millones de pesos, y él sabe que tú le incautaste 5 y él reporta 3, automáticamente ya hay una complicidad entre los dos. O sea, ese es un favor que tú no lo debes. Complicidad. Sí, Mira, una de complicidad. menos. Eso, Porque no, tú eso estás es una diciendo- relación de autoridad. El delincuente no se atreve a desmentir al Pero es- oficial que pe- dice pero está que él bien, tenía menos dinero. Pero está bien, pero ¿tú crees que ese oficial simplemente va a asumir una posición abusiva en ese sentido? No, es que se quede. Ese oye, oficial, se queda en oficial la cadena de directa custodia. o indirectamente le va a agradecer a ese delincuente el hecho de no haber dicho nada. El delincuente se queda callado ante la cantidad que sea que le El pongan. fiscal, el fiscal le dice, honorable magistrado, este sinvergüenza me dice a mí que no sabe dónde están los cuartos. ¿Qué hago? No lo voy a matar. Yo recuerdo el caso de Sobeida, de Figueroa Agosto. Llévelo al juzgado de atención La permanente, incautación, que le dicen la 3 incautación meses de que se coerción. hizo, la incautación que se hizo fue Y de denle una alrededor de pela. 5 millones de dólares en efectivo en las 2 jipetas aquellas. Claro. Y recuerdo que hubo un Se le momento perdieron 2. en que Sobeida dijo que eran 7. Sí, ella que dijo faltaban 2 que millones. le faltaba un bulto, ella dijo. Sí, que con faltaba un 2 bulto. millones Debo de decirle. dólares, que Y el estaba en bulto una nunca jipeta apareció. marca tal en aquel parqueo, pero también dijo el nombre de las personas que habían dado, el carnet del DNI y otras documentaciones, y esa página, esa parte de la declaración nunca apareció. Francis dice que hemos terminado por el día de hoy. Francis, todavía no es tiempo determinado. Pasa que te puse como ejemplo a ti, ya por eso tú quieres llevarte el programa. Pero mañana voy a poner de ejemplo a Llévatelo, Esteban Francis, Delgado. llévatelo, Francis. El gobierno de la tarde.